No sé cuántos de ustedes, a través de su diario caminar, en los años que llevan de ser cristianos, algún día se han encontrado con una expresión como esta. Y dice que es cristiano, mira. ¿Algún día se la han recetado? ¡Qué penoso se siente! Pero es que cae como una agua guacalada de agua fría sobre uno cuando alguien le expresa le da esa expresión a uno. ¡Míralo! Y debería él ser quien nos dé el ejemplo y usted se queda todo achicopalado, todo avergonzado. Pues eso se viene sumando en razón de que algunas veces hacemos actos indecorosos que no se ven bien en nosotros. Y escúcheme, algunas veces quizás las personas no tengan razón, pero hay de aquellas donde sí tienen la razón, donde lo están diciendo con propiedad, donde el habernos visto o escuchado de nosotros haciendo cosas feas o desagradables no se mira bien en el testimonio de la iglesia, en el testimonio de su fe, en el testimonio del evangelio, en el testimonio de su propia vida, en el testimonio de su moral. Entonces, si cada uno de nosotros se pone a pensar todo el daño que ocasionamos cuando escuchamos esa expresión y nos la recetan en nuestra propia cara, como que deberíamos pensar dos veces, porque pareciera ser de que no importa lo que nosotros hagamos. Pero el apóstol Pablo en cierta ocasión citó que cada uno de nosotros somos carta leída ante el mundo. O sea, en cada uno de nosotros se espera que se lea lo mejor y no que se lea lo peor. Ellos pueden hacer y deshacer, y cuando están contando sus maldades, sus picardías, sus averías que ellos han hecho, hasta con lujo de detalle las cuentan. Y todavía el siguiente que va a tomar la palabra dice: no hombre, yo hice cosas peores. Y todo el mundo se queda sorprendido, y el que le toca quisiera decir algo todavía más depravado. Y hasta se aplauden entre ellos. Pero no va a ser que usted salga en la mesa diciendo: yo también hice algo igual. Ahí se acabó. Ahí la algarabía, la alegría y todo el mundo, la mirada se quedaba viéndole a usted. Y vos, y que no sos cristiano, y que no vas a la iglesia, si yo te he visto con una Biblia. Y empieza usted a sentirse todo bochornado por haber abierto su boca. ¿Sobre qué la abrió? Sobre sus malandanzas. Entonces, cuando nosotros nos vemos en ese momento de vergüenza, donde decimos: ¿para qué hablé? No, el punto no es lo que hablaste. El punto es de lo que hablaste. Porque lo que da vergüenza no es lo que acabas de decir, sino lo que ya hiciste. Eso es lo que causa vergüenza. Por ello el sermón de hoy se titula: cuando la vergüenza se pone al descubierto. Dígalo conmigo: cuando la vergüenza se pone al descubierto. Bien, muchas veces nuestros actos, atención, no se miran con vergüenza cuando los hacemos, sino cuando se nos desenmascara. Ponga atención: cuando yo hago algún acto indecoroso delante de Dios, mientras nadie se dé cuenta, no hay ninguna vergüenza. Escúcheme, no existe la palabra vergüenza. La vergüenza nace cuando mi prójimo me ha visto. Entonces me siento avergonzado cuando se me queda viendo y me dice: Marlin, ¿vos? Y yo me quedo: wow, ¿qué hice? O sea, nunca nos dio vergüenza delante de Dios. Vea lo mal que estamos. O sea, la primera vergüenza tuvo que haber sido delante de Dios: Señor, te he fallado. Pero no, la vergüenza nace cuando nos miran las personas. No olvido un hermano que en cierta ocasión, cuando me vio, venía fumándose un cigarro y se traga el cigarro. Yo cuando lo vi que se metió el cigarro: hermano, no, sáquelo, se va a quemar. O sea, con el cigarro encendido en su boca, imagínense lo que significaba. Y el hermano se lo saca: qué vergüenza, pastor, lo bota. En realidad eso debería causarme vergüenza. Vea, nace la vergüenza cuando alguien te ha visto. Y yo les soy honesto como pastor, soy de las personas que deseo no verlos haciendo algo indecoroso. Yo quisiera que ese momento, que cuando me voy a cruzar con usted y usted
casualmente, circunstancialmente, se esté tropezando en hacer algo malo, hacerme invisible. Lo que más quisiera, hacerme invisible. ¿Para qué? Para que usted no pase la vergüenza. Porque la vergüenza la va a pasar. Y yo no quisiera que pasara apenas. Mire, después de la vergüenza, ¿qué sigue? Ya no va a la iglesia. Ese es el efecto, esa es la respuesta. ¿Por qué? Ay, que el hermano Marley me vio en tal parte, el hermano Marley me vio haciendo esto. Si yo no lo hubiera visto, no hay problema, usted viene. Y se hubiera seguido alimentando y el Espíritu Santo hubiera hablado a su corazón y su vida hubiera cambiado. Pero a causa de la vergüenza, empezamos a tomar decisiones que no son las mejores. Por ello el sermón de hoy se titula así: cuando la vergüenza es puesta al descubierto. Hay aquellos de nosotros que necesitamos, escuche, hay de aquellos de nosotros que necesitamos que se nos ponga al descubierto nuestras sinvergüenzadas. En buena hora, si no necesitáramos, y cada uno voluntariamente viene delante de Dios y le dice: Señor, estoy avergonzado de lo que hice. Señor, no puedo más seguir con esta carga. Qué lindo así, ¿verdad? Cuando nos da vergüenza delante de Dios y podemos pedirle perdón. Pero hay de nosotros que no venimos ante Dios, sino que el prójimo nos aborda y nos dice: y tú eres cristiano, y tú vas a la iglesia. Yo te vi una vez tomar Santa Cena, y eso está bien. Cuando esa vergüenza de querer responder ante otras personas nuestros malos actos, qué mal nos vemos. Dios nos va a estar diciendo en su interior, a estar diciendo: ¿por qué no te avergonzaste primero delante de mí? No hubiera sido necesario vivir la vergüenza en público, pero tenemos que vivir las vergüenzas en público porque ya no nos causa vergüenza delante de Dios. O sea, ya no hicimos inmunes, ya no importa lo que Dios diga. Es el caso del profeta que estamos estudiando el día de hoy. A Jonás ya no le importaba la opinión de Dios. Dios tenía en su opinión deseo de salvar a una nación. Jonás no iba con el mismo deseo. Jonás quería que Dios enviara una condenación a esa nación. Entonces dice Jonás estas palabras: si yo no voy, si yo no les predico, Dios los va a destruir. Entonces que les caiga la justicia por sus actos. Pero ese es el pensamiento del hombre, no es el pensamiento de Dios. Dios tenía el deseo de salvarlos. Y la semana pasada estudiamos que Dios no renuncia a sus sueños, ¿recuerdan? Que Dios va a mantener ese sueño. No importa las locuras que usted y yo hagamos. Cuando Dios va a cumplir un sueño, lo va a cumplir. Algunos creemos que con dejar de hacer algo en la iglesia, ya hasta ahí va a terminar el sueño de Dios. Dios va a continuar su sueño. Si esta obra no es suya ni es mía, es una obra de Él. Entonces, ¿qué cabeza cabe que las cosas van a pararse o van a detenerse porque yo no voy? Se equivocaron. Se equivocaron. Y este profeta estaba en las mismas condiciones, pensando que ya la obra se iba a detener y ya no iba a haber más salvación. ¿Por qué? Porque yo tomé mis propias decisiones. Muchas veces a Dios no le interesan tus decisiones en razón de que vas por el camino equivocado. Dios lo está tratando de orientar por el buen camino. Por favor, piensen conmigo. Algunos de nosotros tenemos palabras como estas. Y parece cómico tomar las palabras de un programa infantil. Lo hice sin querer queriendo. ¿Se acuerdan que lo han escuchado antes? ¿Quién lo dice? Bueno, usted sabe quién lo dice. Nada de lo que decimos lo hacemos sin querer queriendo. Ningún pecado, ninguna aberración, ningún desorden lo hacemos a la ligera. O sea, no podemos nosotros decir: mire, se me salió. No podemos decir: no, ni cuenta a mí cuando me había tomado la cerveza. O sea, usted no puede decir tal cosa. Si muchas veces hay cosas que hasta las planeamos, nos ponemos de acuerdo para poder hacerlo. No es que de la nada. Cuando Jonás decide abortar la misión, atención, cuando Jonás decide abortar la misión, le llevó 2 días para pensarlo. De la ciudad donde él vivía, de Israel, de Jerusalén, donde él vivía, a la ciudad de Jope, habían 100 kilómetros de distancia. Está comprobado que en el tiempo bíblico la gente caminaba alrededor de 50 kilómetros por día.
y de la ciudad donde él vivía a Jope existían 100 kilómetros. Así que ¿cuánto tiempo le tomó a Jonás llegar? 2 días. Pregunto, ¿en 2 días no es suficiente para reflexionar? ¿No es suficiente para regresarnos? ¿No es suficiente para decir, ¿y yo qué voy a hacer a Jope? No, él tuvo todo el tiempo para arrepentirse. Mire, Dios siempre nos da el tiempo para arrepentirnos. Dios nos da la ocasión para cambiar de idea. Dios nos da la oportunidad de reflexionar. Jonás tuvo todo ese tiempo. Pero no, nosotros muchas veces queremos seguir con nuestro capricho, con nuestra manera de pensar, con nuestro estilo de vida. Y decimos, oh, yo lo puedo hacer, ¿y qué pues? Tienes toda la semana para pensarlo, ¿y qué pues? Al final yo hago lo que yo quiero, está bien. Dios no le mandó un rayo a Jonás. Dios no le partió la tierra para que ya no caminara. Lo dejó que siguiera su rumbo. Llegaste al final, llegaste a Jope. Subite al barco. No hay problema, vas para el otro lugar, andate para ahí. No hay problema, dice Dios. Mire, el que Dios nos dé larga no significa que Él renunció a su sueño. El que Dios te esté permitiendo que avances un poquito más en tu pecado, en tus decisiones alocadas, fuera de orden, fuera de la voluntad de Él, el que te esté permitiendo no significa que sea su voluntad. Cuidado, te estás equivocando, estás pensando que esa es la voluntad de Dios, que te está dejando estar a ver hasta dónde llegas. Pero cuando Él vaya a retomar tu vida, acuérdate lo que te estoy diciendo, cuando la vergüenza se te ponga al descubierto. O sea, no va a ser ante mí, no va a ser ante Él. Ya vas a ver cómo va a ser la vergüenza de Jonás. ¿Quién es el que le descubre todas sus boberías? Porque muchas veces nos escondemos de los papás, nos escondemos de los pastores, nos escondemos de los líderes, nos escondemos de los diáconos. Si esta no es cuestión religiosa, esta es cuestión de tu vida, esta es cuestión de mi vida. Las veces que el Señor me permitió viajar, yo tenía nada más en mente lo siguiente: quiero volver a viajar. ¿Cómo así? O sea, Señor, ya que me das la oportunidad de salir de mi país, quiero volver a viajar. Y la garantía que yo tenía para volver a viajar, ¿cuál era? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Entonces, el Señor me permitió ir a Chile y yo venía con mis manos limpias. ¡Wow! El Señor me concede ir a los Estados Unidos por primera vez y yo venía con mis manos limpias. Marlin, ¿podés viajar otra vez? ¿Vas a ir a España? Gloria a Dios, voy a España y mis manos venían limpias. Y así hasta que un día llegué hasta Tailandia. ¿Y cuál era mi misión? Que mis manos estuvieran limpias. Fui a sacar mi carrera a la universidad y que mis manos estuvieran limpias. Cuando yo recibí ese título, nadie había atrás pisoteándome, diciéndome, no se lo merece. Esa satisfacción de salir limpio de aquel lugar. O sea, es lo que estamos hablando, de que nadie te puede poner la cara y avergonzarte. Nadie te puede avergonzar, decir, no, un momentito, aquí hay algo en contra de él. Nada. ¿En razón de qué? Guardé mi vida. Ahora le tocaba a Jonás. Ahora el momento de él. Tenía una misión y la misión de él era ir en contra de Dios, esconderse de Dios, lo más lejos. Mire, cuando él dice que va para Tarsis, se habla de que ir a Tarsis era ir al lugar de nunca jamás volver. Escuche lo que estoy diciendo. Ese era el dicho. Ir al lugar de nunca jamás volver. O sea, Jonás tenía en su corazón alejarse lo más que pudiera de su ciudad de Jerusalén a un lugar donde jamás volvería. ¿Y su profesión? Dígame. ¿Y no era un profeta de Dios? ¿Y dónde está su profesión? ¿Dónde queda su profesión? Para ir a Tarsis era el lugar donde los confines de la tierra, decía la gente. Era lo más lejos, lo que el mundo concebía, lo más lejos aquel entonces. ¿Se acuerdan cuando Cristóbal Colón decía que al final del mar se veía un barranco? ¿Se acuerdan? Que él decía esa teoría, que cuando los barcos llegan al final, lo que se encuentra es un barranco. Así era decir Tarsis. Al final la gente se pierde. Era tan lejos esa ciudad que escoger Tarsis era nunca más volver. Llevaba más de 3 meses llegar a ese lugar.
la gente se da por perdida. La gente se da por perdida. Y Jonás decide ir a los confines de la tierra, donde jamás voy a volver, donde no importa quién soy, allá nadie me conoce. Yo estoy en Jerusalén y Tarsis está en España, allá no saben quién soy yo, allá puedo hacer lo que me dé la gana. En fin, ya voy lejos de Dios, voy escondiéndome de Dios, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Podría hacer eso? Bueno, en su mente, como lo hemos hecho muchos. Las decisiones alocadas que hemos tomado de la noche a la mañana, que creemos que podemos hacer lo que nos da la gana y Dios, bien, gracias, no hay problema con Dios, todo en su tiempo, todo en su momento, pero hoy es mi momento y yo hago como quiero. Bien, veamos lo que dice la historia. Lean conmigo Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Las instrucciones de Dios están claras. Pero Jonás, dice, se levantó no para ir a Nínive, sino para huir de Nínive, huir de la presencia de Jehová, a la ciudad de Tarsis, a los confines de la tierra. Y descendió a Jope, caminó 100 kilómetros, le llevó 2 días llegar a esa ciudad. Y halló una nave que partía para Tarsis, a los confines de la tierra. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Atención todos. Cuando dice que pagó su pasaje, no era un viaje de tours. Él no era un viaje turístico. Él iba en calidad de bulto, porque era un barco de carga. Eran barcos fenicios que venían a traer minerales de acá del lado de Jerusalén, de Etiopía, venían a traer minerales y los llevaban a vender allá a España. Entonces era un barco carguero. Entonces, cuando dice que Jonás pagó su pasaje, era un pasaje de bulto. No había un lugar de estadía bonita para él, sino mire, ahí vea dónde se coloca. Porque no es un lugar de paseo, sino para poder trasladar carga al otro lado. Los marineros, todos estaban trabajando, todos hacían su oficio. Pero Jonás paga su pasaje y vamos a ver qué pasa con él. Una vez él paga su pasaje, empieza el proceso de cada uno de nosotros. Igual, nadie disfruta de sus placeres sin pagar el precio. Jonás tenía que pagar el precio. El haber huido ante la presencia de Dios, tenía que pagar su precio. Tenía que pagar su precio. Ahora veamos qué pasó. Dice así, en el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bien, pónganme atención todos, véanme acá. ¿Los marineros estaban acostumbrados a ver tormentas en el mar? ¿Sí o no? Estaban acostumbrados, sabían qué hacer. Para hacer viajes que duraban más de 3 meses, se habían encontrado cientos de tormentas de toda la historia. Los barcos fenicios eran las mejores embarcaciones de aquel entonces y estaban diseñadas para soportar todo tipo de tempestades. Pero esta tempestad en particular tenía una característica. Dios la había levantado a propósito. Dios quería hacer reflexionar a alguien sobre su camino. Tuvo 2 días para reflexionar y no lo hizo. Entonces dice Dios, con la primera turbulencia, tal vez con esta entiende. O sea, ya tuvo 2 días y no entendió. Dios nos ha dado 1 semana, 1 mes, 2 meses, 1 año y usted todavía no entiende. Entonces dice Dios, le voy a dar la primera turbulencia. O sea, está dándote todavía las advertencias. Escuche cómo lo estoy diciendo. Te está dando las advertencias. Levanta la tormenta a tal grado que el barco dice que pareciera que se iba a destruir. Aquellos marineros sabían que aquella tormenta estaba fuera de control, que no era algo usual, que no era de su forma de actuar normalmente, sino que crujía aquella madera como que se partiría la nave. Entonces bien, cada uno de los marineros, ¿qué estaba haciendo? Luchando por sostener el barco aquel.
luchando por mantenerlo a flote. Hacían todo su esfuerzo, todas sus experiencias. Estaban tratando de ver de qué manera lo lograban. Y era imposible. Ante eso, vean las primeras soluciones. Vean las primeras soluciones. Léala conmigo. En el 5. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno, ¿qué dice que hacía? Clamaba a su Dios. Bien, eran marineros fenicios. Los fenicios tenían varias deidades. Dentro de esas deidades tenían al dios de la lluvia, al dios de los barcos. Imagínense los dioses, los nombres que tenían. El dios de los barcos. Tenían el dios de las tempestades. Y cada uno de ellos, dice, empezaron a clamar a sus dioses. Bien, véanme todos. ¿Qué es lo que tenemos en ese momento? Una reunión de religiosos. ¿Sí o no? Todos eran religiosos. Si en dificultades, hermanos, amigos, usted que me escucha por primera vez, en cualquier dificultad te vas a dar cuenta que necesitas ser religioso. Estos sacaron su religiosidad justamente cuando su vida estaba al borde de la muerte. Entonces se acordaron que tenían dioses. Entonces empezaron a clamar a sus dioses. Y cada uno de ellos a su forma, clamando a sus dioses, diciéndole: Dios de la tempestad, hazte presente, calma la tempestad, ven, ayúdanos, Dios de los barcos, tú siempre proteges. Y aquellos clamaban y clamaban y clamaban. ¿Y qué creen que sucedía? ¿Se calmaron las tempestades? No se calmaban. No se calmaban. ¿Y qué hacemos entonces? Sigamos oyendo, vea lo que dice la historia. En momentos de dificultad, cada quien clama a su Dios. Dice así: y tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Bien, segunda opción. La primera es clamar a su Dios. La segunda es tirar sus enseres, ¿a dónde? Al mar. Bien, hablemos, véanme todos acá. ¿De quién eran los enseres? De algunos clientes. Porque ellos llevaban mercadería de un lado a otro, algunas de ellas quizás de ellos para comercializar, o solamente era un barco carguero que ya tenía un comprador y un vendedor. Y solo estaban transportando la mercadería. Pero en esos momentos no importaba de quién era la carga. ¿Qué es lo que importaba? Su vida. Bien, véanme esto. Empezaron a tirar la carga al agua en razón de que sus dioses no respondieron. Le estaban echando una mano a sus dioses. Ya que él no responde, vamos a ayudarle. Y empezaron a deshacerse de la carga, a aligerar un poco el barco, que pesara menos. ¿Por qué? Porque sus dioses no responden. Le tengo malas noticias. Conozco muchos cristianos que han clamado a varios dioses en sus momentos de angustia. Conozco cristianos que, siendo cristianos, en la mañana van al culto y en la tarde van a los brujos. En su necesidad, en su angustia, empiezan a dudar de su Dios, igual que los fenicios. Clamaron primero a cada uno de sus dioses, no funciona, tiremos la carga, ayudemos a los dioses. Entonces buscamos a la brujería, buscamos otras alternativas, pensando en ayudarle a Dios. No olvido, en cierta ocasión fui a orar por una esposa de un amigo que estaba en las últimas, y me dice: Marlin, por favor, vení a hacer una oración, porque creo que hoy muere mi esposa. Cuando él me dijo eso, me preocupé y salí corriendo. Y yo tengo mucha confianza con él. Y no me pasó donde estaba la esposa, sino que me sentaron en una silla y habían 5 personas antes. Yo me extrañé porque normalmente la idea es ir a orar, pues. Y me pregunta el que está a la par: ¿y usted de qué religión es? ¿Cómo así? No, yo soy amigo de él y vengo a orar. Ah, no, es que aquí estamos colocados por religiones, me dice. Y me dice: yo soy el cura, el que está acá, el mormón, el testigo y el brujo. O sea, el brujo va a pasar primero. O sea, ¿por qué estamos todos reunidos ahí, hermanos? Pregunto, ¿por qué creen que estamos todos reunidos? A ver cuál Dios tiene poder. Qué tristeza.
Qué tristeza. Querer poner a nuestro Dios a la par de otros dioses. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vamos a hacer prueba de dioses? Eso es lo que estamos viendo esta mañana. Prueba de dioses. A ver cuál de ellos tiene poder. Vamos a ver. Probemos todos los dioses. Y lastimosamente ninguno de los que ellos clamaron hizo nada. Pasaron todos y no sucedió nada. La persona estaba al borde de la muerte. Faltaba Marlin, el Dios de Marlin. No se equivoquen. No funciona así, que en la adversidad cualquier Dios es bueno. Es estar jugando con el concepto verdadero de Dios. Es estar jugando a las divinidades. ¿Y qué cabeza cabe que ahí es donde Dios obra? ¿Estás claro en lo que estás o no estás claro? ¿O vas a estar probando? Porque eso es lo que vemos acá. Mientras ellos probaban y tiraban los enseres, el patrón de la nave se dio cuenta que hacía falta alguien que no estaba en sintonía con ellos. Había una persona que no estaba respirando igual que, no estaba sufriendo, no estaba por proteger la vida de nadie. Véalo cómo estaba, léalo conmigo. En el 6, en el 5, los marineros tuvieron miedo y clamaban cada uno a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿quién es este Jonás? ¿Quién es este Jonás? Pero el profeta de Dios, pero el cristiano, pero el evangélico, el hijo de Dios, el que sirve, el que es diácono, el que es pastor, llámenle como quiera, el que es líder, el que va de vez en cuando a la iglesia, ¿qué hacía? Dice, pero Jonás, ¿qué hace? Había bajado al interior de la nave del barco, ¿y qué hizo? Bien, ¿ya anotó la palabra como dice? No dice, y se había acostado a dormir. Le voy a explicar por qué no se había acostado a dormir. Porque él iba en calidad de tetunte, iba en calidad de bulto. ¿Se acuerda que le dije? No era un barco de tours, no había una recámara para él, no había una cama donde acostarse, sino que se fue a echar donde estaban los bultos. Ahí lo encontró el patrón de la nave. Yo quiero que esta mañana vayamos aprendiendo de todos estos personajes. Número 1, aprendamos la primera lección. Los marineros, en su momento de angustia, creyeron que cualquier Dios era bueno. Lo primero que vamos a aprender, que no es cierto, que no funciona así. La primera enseñanza es, o Dios es Dios o no es nada. Así de claro. Pero no vamos a probar divinidades. La primera lección de esta mañana. La segunda lección, hay un hombre interesado en mantener la integridad del barco. Hay un hombre que está interesado en guardar la vida de los demás, es el capitán. Cuando Dios nos llama a ser capitanes de barco, a dirigir su casa, a dirigir su hogar, a dirigir su empresa, nos llama a ser capitanes, no podemos tirarnos al agua. El capitán no dijo, sálvese quien pueda. Buscó alternativas, buscaba la forma de salvar su barco. Cada uno de los que estamos esta mañana acá, los que me están escuchando, están llamados a salvar su barco. Ese capitán estaba llamado a salvar su barco. Andaba buscando opciones. Había una opción que hacía falta. Jonás, el profeta de Dios. Y estaba en calidad de bulto, tirado ahí. Así es que hay que ir a buscar esa siguiente alternativa como capitán. Veamos la plática entre ellos. El 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. ¿Y qué pasa? Y no vamos a perecer. Bien, ¿cuál Dios faltaba? ¿Cuál Dios faltaba? El único Dios. ¿Y de qué sirve tener al único Dios si no lo respetas? ¿De qué sirve? Díganme. ¿De qué sirve usted haber creído en Dios si no le tienes confianza? ¿Vas a probar cualquier otra cosa antes? Ese día que yo estaba sentado en la fila era el último.
Iba a probar todas las divinidades. Ese fue el caso de Jonás. Probaron todas las divinidades. Ahora falta uno. ¿Quién es tu Dios? Clama al tuyo, tal vez el tuyo. ¿Y sabe qué es lo que hizo Jonás? Ni siquiera se arrodilló y empezó a clamar a Dios. Ni siquiera tuvo el gesto de decirle, está bien pues. O sea, ya lo habían, mire, la primera vergüenza, hallarlo dormido, cuando todo el mundo estaba queriendo salvar su vida. Ese es el caso típico de nuestras casas. Siempre hay alguien en casa que no le interesa la salvación, que no le interesa la vida, que no le interesa tu religión, que no le interesa. Está siempre tirado. Hay alguien en la familia que no le interesa. Pero necesitamos un capitán como tú. Alguien que quiera salvar el barco. ¿Por qué? Porque en la familia vamos a encontrar Jonases también. Personas que no le importan los problemas. ¿Y vos qué te fijas en eso? Jonases de la historia. Personajes que no van a dar más, que no quieren dar más, que ya renunciaron, que ya dijeron no quiero más, no quiero nada de iglesia. Los Jonases de la historia. No van a buscar salvar el barco. No importa si se muere aquello, no importa si destruye el matrimonio, no importa. Los Jonases de la historia. Ahí están esperando, ahí están en la familia, ahí están metidos, esperando que el barco se destruya. Eso hacía Jonás, esperando su muerte lentamente. Cuando el barco se destruye, pregunto, si todo el mundo estaba angustiado, ¿usted cree que Jonás estaba dormido? ¿Se podría dormir en esas condiciones? Si el agua se mete de un lado para otro, ¿se podría dormir así? Se estaba haciendo el dormido. Yo no le llamo así. Estaba deseando la muerte. Ya va a terminar esto. Una vez el barco se destruye, se acabó todo. Eso hacen los Jonases. Solo esperan el final. Solo esperan la última. Eso es lo que esperaba Jonás. Lo que menos esperaba él es que alguien lo fuera a interpelar, que alguien le encarara y le dijera, ¿quién es tu Dios? Clama a tu Dios. La primer vergüenza es que el inconverso le diga, ¿y vos quién sos? ¿Y vos qué te crees? Debería ser el cristiano que pudo haber declarado hoy una oración. Señores, aquí viene un siervo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo un naufragio? A Pablo se le dijo, diles que no se preocupen porque aquí vas tú y nadie va a morir. ¿Qué diferencia? Cuando Pablo onda al centurión le dice, no te preocupes, ya Dios me dijo que nadie va a morir, que el barco va a sufrir una gran destrucción, pero que a la tripulación no le pasará nada. ¡Wow! ¡Qué distinto! El siervo de Dios allí siendo de utilidad. Ahora el siervo de Dios era interpelado. ¿Qué haces, dormilón? ¿En qué cabeza cabe que puedes dormir en estas circunstancias? Solo a él se le ocurría. Siga leyendo conmigo. Y el patrón de la nave le dice, ¿qué haces, dormilón? Clama a tu Dios, el 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Casualmente, ¿verdad? Circunstancialmente, ¿verdad? Tercera opción que tenían ellos. Bueno, cuarta sería esta. La primera, ¿cuál fue? Clamar a su Dios. Bueno, llamemos la primera los intentos de ellos profesionales de salvar su barco. Número 1. Número 2, no pudieron. Clamaron a su Dios. Número 3, sus dioses no pudieron. Quitémosle carga al barco. Ayudémosle a los dioses. Número 4. Número 5. Tal vez tu Dios puede. Ese tal vez tu Dios puede viene la número 6. Atención. Echemos suerte para ver por quién de todos es que hay un Dios enojado acá. La costumbre aquel entonces de echar suerte era aplicable en los puntos de las decisiones políticas y religiosas. Los sacerdotes en el antiguo tiempo también usaban la suerte. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? También ellos lo aplicaban y dice, probemos a ver de quién es la suerte. Giran la botella, tiran los dados, tiraban las piedrecitas y la suerte cae ¿sobre quién? Sobre Jonás.
¿Era suerte esa? Se le estaba diciendo, vos sos el culpable. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de esto? Que los marineros, además de que descubrieron el culpable, no tomaron la decisión de tirarlo al agua. ¿Sabe lo que hicieron? Tuvieron misericordia de él y siguieron intentando en ayudarse en el barco. Ya tenían el culpable, ya sabían que él era. Ahora descubramos por qué está enojado este Dios. Léalo conmigo. Entonces le dijeron ellos a Jonás: Jonás, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, porque ya la suerte cayó sobre ti. ¿Qué oficio tienes, Jonás? Nada menos que soy profeta de Dios. ¿De dónde vienes? De Jerusalén. ¿Cuál es tu tierra? Israel. ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo. Y él respondió: bueno, soy hebreo y mi Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Había clamado él a ese Dios? No había clamado. Habían clamado por el Dios de las aguas, de las tormentas, de los barcos, de los viajes, pero no habían clamado al verdadero Dios, al único Dios. Entonces, bien, en el 6, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Bien, véanme todos. La primer vergüenza de nuestras vidas, la primer vergüenza es que se nos sorprenda en un acto indecoroso. Escuche bien, la primer vergüenza que podemos pasar en historia, en la vida, es que alguien nos sorprenda haciendo algo. La segunda vergüenza, y creo que es peor que la primera, es que te pregunten por qué lo hiciste. Y digo que es peor que la primera, porque tú ya sabes la respuesta. Que no deberías estar en ese lugar. Que no hay nada que justifique nuestros malos actos. Escúcheme, es más vergonzosa la número 2, porque usted sabe que no tiene cómo defenderse. Si lo mejor era no estar ahí, lo mejor era que no lo vieran ahí, lo mejor era no haberlo hecho. ¿Por qué? Porque la número 2 es a consecuencia de dónde te encontramos. Y empieza uno a querer justificar su pecado. Es que mire, yo lo hice porque fíjese que no me entienden. Yo lo hice porque me obligaron. Es que yo lo hice porque no había nadie. La gente no quiere escuchar esa explicación. Escúchame. La gente no quiere explicar no quiere esa explicación. Quiere saber por qué siendo cristiano lo hiciste. Esa es la pregunta en realidad. No qué te llevó al pecado, no qué te llevó a esa condición. La gente no le interesa eso. La gente quiere saber cómo es posible que tú, siendo hijo de Dios, caíste. Si tú caíste, ¿qué esperamos de nosotros, pues? Se le está diciendo el patrón. ¿Cómo nos van a contestar nuestros dioses si el tuyo, que es el verdadero, no, hombre, ¿y qué estamos, pues? ¿Qué ejemplo me estás dando de Dios, pues? Dime, ¿qué ejemplo de Dios? Así es que, como tú no sabes clamar a tu Dios, yo tengo que clamar a los míos. En razón de eso, obligamos a la gente a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque nuestros actos se ponen a la vergüenza de los demás. Nuestra propia vergüenza es descubierta. Y mire, hermano, fuera más lindo venir delante de Dios y yo decirle: Señor, me equivoqué y me da vergüenza. Pero como no lo hicimos así, Dios nos va a desenmascarar delante de otros. Y lo más triste es que quien te va a desenmascarar es tu jefe, es tu vecino, esa persona inconversa que no cree en Dios. Y no vas a tener forma de explicarle a ese inconverso que un cristiano no hace esas cosas, porque ya te vio haciéndolas. Ya te vio haciéndolas. Así que ante eso, vea la solución de Jonás. Cuando la gente lo interpela y le dice: ¿qué es lo que has hecho? La solución de Jonás, ¿cuál cree que fue?
le diría que lo viéramos ahorita, pero no vamos a ver la edición de Jonás hoy, sino el próximo domingo en este mismo canal. Un cobarde tirándose al agua. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a la reflexión a través de la vida de Jonás. Gracias, mi Dios, porque hoy pones en nuestra mente un foco de atención sobre quién podría ser la persona que ponga al descubierto nuestra vergüenza. Señor, qué triste va a ser que el impío, el inconverso, quien no teme a ti, tenga que desenmascarar mis pecados. Señor, te ruego que cada uno de los que estamos esta mañana podamos venir delante de tu presencia y pedirte perdón y decirte, Señor, personalmente me equivoqué, y declararte que seas tú quien le limpie su corazón, y no esperar, mi Dios, que una persona inconversa, alguien que no tiene temor del Dios real, del Dios todopoderoso, venga a bochornarnos. Señor Jesús, que sea un llamado a la reflexión para querer hacer lo bueno cada día y darnos cuenta que muy pronto se pondrán al descubierto nuestros pecados. Señor, mejor si los ponemos delante de ti y que sean perdonados por ti. Bendíganos, despídenos en paz de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rogamos tu bendición. Amén. Dios bendiga a todos. Nos vemos próximo domingo.